chicos. Vamos a continuar con lo que es defectos de receptores. Hemos visto, por ejemplo, algunos defectos de proteínas que controlan el crecimiento celular. Neurofibromatosis tipo 1, neurofibromatosis tipo 2, también trastornos del colágeno, trastornos de las fibras elásticas. Ahora, en este caso vamos a ver defecto en un receptor de LDL. La consecuencia es una aterosclerosis prematura. Aumenta la cantidad de colesterol total en sangre y sobre todo LDL en sangre. El receptor de LDL es el principal determinante de la captación de colesterol por el hepatocito y procesa alrededor del 70% de lipoproteínas de baja densidad. Ustedes saben que son proteínas aterogénicas, las LDL, lipoproteínas aterogénicas, empeoran la arteriosclerosis. Apoproteínas que se unen a este receptor, porque las lipoproteínas, se llaman lipoproteínas, tienen lípidos tipo colesterol, triglicéridos, y tienen proteínas que se llaman apoproteínas. Las que se unen al receptor son ApoB100 y ApoE, son las reconocidas. Este receptor se une a ApoE con mayor afinidad que ApoB100 y algunas mutaciones en el receptor mantienen la capacidad de unión a ApoE y suprimen la capacidad de unión a ApoB100. Entonces, hay toda una gama de mutaciones. Vamos a ver varios tipos de mutaciones del receptor de LDL. El hepatocito tiene, evidentemente, receptores de LDL y es la célula principal para el catabolismo de las LDL, pero hay otras células como fibroblastos, linfocitos, células musculares lisas y corteza suprarrenal que también tienen este tipo de receptores, ¿no? Receptores de LDL. Toda una gama de mutaciones, vamos a estudiarlas por grupos, hay como 900 mutaciones en el receptor. Bueno, aquí tenemos entonces la principal lipoproteína de exportación del hígado. Es la lipoproteína de muy baja densidad, de LDL, muy baja densidad, que tiene sobre todo triglicéridos en mayor proporción que colesterol, las de muy baja densidad. Y tiene la parte proteica, apoproteínas, ApoC, ApoB100 y ApoE. Ahora, esta lipoproteína empieza a circular, pero cuando llega a los capilares, se enfrenta a una enzima que se encuentra a nivel del endotelio, en vasos sanguíneos pequeños, que es la lipoproteína lipasa. Y esta lipoproteína lipasa extrae triglicéridos de las lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces, si estas lipoproteínas pierden triglicéridos, se transforman en unas lipoproteínas de densidad intermedia, ¿no? IDL. Menos triglicéridos y más colesterol. Los triglicéridos han sido extraídos, pueden ir hacia los adipocitos, hacia el tejido adiposo, o pueden ir hacia el músculo estriado tipo esquelético como fuente de energía. Ahora, estas lipoproteínas de baja densidad se pueden transformar o de densidad intermedia, IDL, densidad intermedia, se convierten en lipoproteínas de baja densidad, que tienen fundamentalmente ApoB100, abundante colesterol, por eso son las más aterogénicas. Ahora, el receptor de LDL puede reconocer tanto las lipoproteínas de densidad intermedia como las de baja densidad, no se pueden unir al receptor hacia la parte proteica, hacia las apoproteínas para el ingreso. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa después de que las lipoproteínas de baja densidad o densidad intermedia se han unido al receptor. Entonces, las zonas de la membrana del hepatocito donde se ubican los receptores están rodeadas por dentro de una proteína que se llama clatrina. Y las zonas donde están los receptores también presentan clatrina, se llaman fositas cubiertas, estas zonas. Y se produce una internalización de las LDL o las IDL que están unidas. Entonces hay una internalización, se forma una vacuola endocítica
que después se une a un lisosoma. Las enzimas del lisosoma degradan la totalidad de la lipoproteína y queda, la parte proteica queda como aminoácidos y la parte lipídica queda como colesterol. Y tenemos que los receptores se reciclan. Los receptores permanecen intactos y regresan nuevamente hacia la membrana del hepatocito, un reciclamiento del receptor. Ahora, ¿qué pasa con los aminoácidos? La célula los puede utilizar para sintetizar cualquier tipo de proteínas. El colesterol también la célula lo utiliza para fabricar membranas celulares, la membrana plasmática, membranas de organelas, hormonas esteroideas y ácidos biliares. O sea, el colesterol puede ser usado por el hepatocito o también puede almacenarse como ésteres de colesterol. Sin embargo, el hepatocito puede sensar un exceso de colesterol. Frente al exceso de colesterol, tiene que suprimir la síntesis. Entonces, la enzima principal para la síntesis de colesterol es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Entonces, esta enzima es inhibida. Entonces, baja la síntesis de colesterol porque el hepatocito sensa que hay un exceso de colesterol. Y también inhibe la síntesis de más receptores para que el hepatocito no pueda seguir captando. Si siguiera captando, más bien se cargaría en exceso de colesterol. Entonces, tiene que haber una autorregulación. Y por este lado del esquema tenemos que recordar la síntesis del receptor. Evidentemente tiene que ser en el retículo endoplasmático rugoso, porque es una proteína y es procesada la proteína en el aparato de Golgi y mediante vesículas viaja por el citoplasma para llegar hasta la membrana celular, ¿no? Y aquí se coloca en zonas que tienen clatrina. Tenemos también otra forma de captar LDL, pero hay otro tipo de receptor. Tenemos los receptores del hepatocito, del fibroblasto, que son receptores para LDL no alteradas. Y tenemos otros receptores que se llaman receptores de desecho. ¿Cuáles son las alteraciones de las LDL? Tenemos la oxidación y la acetilación, pero ya son LDL alteradas. Y pueden ser captadas por los macrófagos, que tienen receptores de desecho. Entonces, los macrófagos pueden almacenar el colesterol que viene de estas LDL alteradas. Estos macrófagos que se han cargado de colesterol se transforman en unas células maculadas, se les llama macrófagos espumosos y se tienden a acumular en algunos tejidos, como por ejemplo la piel, dando lugar a xantomas, que ya sabemos que los xantomas son acúmulos de macrófagos espumosos que han fagocitado lípidos, o xantelasmas, que es lo mismo, pero a nivel del párpado. Entonces ya sabemos que es por estos receptores que se llaman de desecho, cuando hay un exceso de LDL. Vamos a ver 5 tipos de mutaciones del receptor. Hemos dicho que en total hay como 900, pero se agrupan. Por ejemplo, tenemos el grupo 1, donde mutación de la clase 1 falla la síntesis. O sea, prácticamente no hay receptor, no se sintetiza el receptor, o en cantidades mínimas. Tipo 2, se sintetiza el receptor, pero no se puede transportar al aparato de Golgi, se queda en el retículo endoplasmático rugoso. Generalmente, en este caso, cuando hay un problema de circulación intracelular, se debe a un mal plegamiento. Por algún defecto genético, alguna mutación da un mal plegamiento. Se queda en el retículo endoplasmático rugoso y no pasa al aparato de Golgi para terminar su procesamiento. Entonces puede degradarse en el retículo endoplasmático rugoso. Luego tenemos las mutaciones tipo 3, donde se sintetiza el receptor, se procesa en el aparato de Golgi, llega a la membrana celular del hepatocito, pero no se puede unir a LDL por la mutación. Entonces es otro tipo de mutación. El tráfico intracelular es normal, pero no se puede unir de manera adecuada a las LDL.
Luego tenemos tipo 4. Hemos dicho que los receptores están rodeados a nivel de la membrana por una proteína que se llama clatrina, que es la zona donde se va a internalizar la membrana, digamos, los receptores unidos a su LDL. Entonces tenemos que las fositas cubiertas no se pueden internalizar. Entonces no se puede formar la vacuola endocítica para que el lisosoma se una. Eso sería mutaciones tipo 4. Y mutaciones tipo 5 se forma la vacuola endocítica, pero ahí hay el problema de que el receptor no se puede disociar de las LDL unidas y no puede reciclarse. Hemos hablado de un reciclamiento del receptor. Hay un catabolismo total de las LDL y después hay un reciclamiento, pero falla el reciclamiento en las mutaciones tipo 5. Entonces aquí están las mutaciones, falla la síntesis, falla el transporte, falla la unión a las LDL, falla el agrupamiento en las fositas cubiertas y falla el reciclamiento. Vamos a ver también el efecto de enzimas lisosomales. Hay toda una gama de enfermedades en las cuales se almacenan diferentes sustancias en los lisosomas por falla de toda una gama de enzimas. Entonces, sucede una disminución en la síntesis o síntesis de una enzima sin actividad catalítica. O a veces la proteína se sintetiza, pero pueden haber cambios posttraduccionales ya en la proteína sintetizada que no se hacen. Entonces, por esta razón, la enzima no es activa. O también falla los activadores de enzimas o sustratos. Entonces vamos a ver un ejemplo en el cual falla el activador del sustrato. El activador del sustrato es el que presenta el sustrato a la enzima y puede estar fallando, entonces la enzima es inactiva de todas maneras, aunque no tenga una mutación intrínseca. Otra posibilidad, que las enzimas se sinteticen normalmente pero tengan una inactivación acelerada, entonces rápidamente pierden su actividad, falla de protectores y por último deficiencia del transporte del material digerido por enzimas lisosomales. Por ejemplo, todos los metabolitos se quedan dentro del lisosoma y no pueden difundir hacia el citosol. Esa es otra posibilidad. Ahí también habría un almacenamiento lisosomal. Bueno, acá tenemos lo que pasa con las enzimas de los lisosomas. Como cualquier proteína, es sintetizada en el retículo endoplasmático rugoso y después pasa al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi termina el procesamiento y de ahí salen unas vacuolas que tienen enzimas recién sintetizadas que pueden ser por sí mismas lisosomas o unirse a otros lisosomas. Entonces, ¿cómo se puede producir esta separación? Esta separación se realiza debido a unos receptores particulares, receptores de manosa 6-fosfato. Entonces, las enzimas que están destinadas para el lisosoma tienen manosa 6-fosfato. Entonces, se unen a los receptores en zonas particulares de la membrana del aparato de Golgi y ahí se separan, ahí se agrupan estas enzimas, que son enzimas para el lisosoma. Entonces, esta es una modificación posttraduccional para que pueda separarse las enzimas que van específicamente al lisosoma. La fosforilación de un residuo de manosa o el añadido de manosa 6-fosfato y se separan entonces en vesículas que pueden unirse a los lisosomas o ser ellas mismas lisosomas que deben unirse a las vacuolas autofágicas, o sea, las vacuolas que se deshacen de las organelas viejas o de fragmentos de membrana celular que tienen alteraciones. O también se unen a las vacuolas heterofágicas, ¿no? Que son las obtenidas por endocitosis y contienen material externo. Tenemos acá también lo que sucede en las enfermedades por depósito lisosomal. Los lisosomas aumentan de tamaño. Hay un depósito lisosomal, lisosomas muy grandes. Una de las posibilidades es la falla enzima
reumática, la más frecuente. Tenemos también otras posibilidades que ya se hemos mencionado, y ahí se encuentra la falla en la difusión de productos pequeños. Bueno, acá tenemos lo que pasa cuando hay un daño en la autofagia. Por ejemplo, tenemos una autofagia que está funcionando mal y organelas viejas, como mitocondrias viejas, no son destruidas. Entonces, estas mitocondrias alteradas, que deberían desaparecer de la célula por medio de autofagia, más bien generan grandes cantidades de radicales libres. Entonces, hacen daño a la célula por su alteración. Pueden conducir a un estrés a la célula y la muerte. Ahora, tenemos también que puede haber una acumulación de proteínas tóxicas por alteraciones en el catabolismo. Vamos a ver en qué casos se acumulan proteínas tóxicas, metabolitos tóxicos que dañan a la célula, ¿no? Vamos a ver otros casos donde pasa eso. Empezamos con la enfermedad de Tay-Sachs. Es una acumulación en lisosomas, como estoy indicando, prevalente en judíos de origen askenazi, y la enzima que falta es la hexosaminidasa A, y falla una de las unidades, la subunidad alfa. La hexosaminidasa A tiene una subunidad alfa, que es la que falla, la que tiene la mutación, y una subunidad beta, o sea, es un dímero. Se acumula el gangliósido GM2 en lisosomas. Pero el daño mayor sucede en las neuronas. O sea, los lisosomas de las neuronas, del sistema nervioso central, autonómico y de la retina, acumulan gangliósido GM2 en sus lisosomas, lo cual las conduce a la muerte. O sea, terminan por morir estas neuronas que han acumulado este gangliósido en los lisosomas. Entonces, ¿cómo se puede ver al microscopio óptico una neurona que está llena de lípidos, llena de gangliósido GM2? Se ve como un citoplasma vacuolado, o granular o vacuolado, por la acumulación en los lisosomas. Acá tenemos coloración con azul de Luxol. Entonces, estas células que se ven azules son neuronas, ¿no? Que tienen la coloración azul por los lípidos, ¿no? Es un colorante para lípidos, por eso se ve de color azul. Acá se ve lo mismo, una neurona con un material granular, el cuerpo neuronal, el citoplasma neuronal se ve espumoso. Al microscopio electrónico, ¿cómo se ven los lisosomas? Se ven como unas estructuras en espiral. Se ven de esta manera, ¿no? Estructuras en espiral han acumulado gangliósido GM2, ¿no? Se ve en espiral. Bueno, acá también se ve de esta manera, ¿no? La acumulación de los lípidos en los lisosomas. Bueno, ya hemos dicho que hay una muerte neuronal, ¿no? Tanto acumular gangliósido GM2, las neuronas terminan por morir y hay proliferación de la glía. También se acumulan otros lípidos en fagocitos del sistema nervioso. En la retina hay un rasgo fundamental, que es una mancha color rojo cereza. Se puede ver cuando se hace fondo de ojo. Cuando se realiza un examen de fondo de ojo con oftalmoscopio, se ve una mancha que resalta en la retina, de un color rojo cereza. Esta mancha, color rojo cereza, se debe a que el fondo de la retina, el resto de la retina, tiene un color blanco amarillento por la acumulación de lípidos. Entonces, destaca la mancha de la coroides, ¿no? Que se ve de esta manera, con una mancha color rojo cereza. Bueno, el cuadro clínico. La muerte neuronal evidentemente va a dar lugar a un retardo mental que es progresivo. Retardo en el desarrollo, parálisis, hipotonía muscular, ceguera también y muerte en el segundo a tercer año de vida. Es una acumulación que sucede en neuronas, pero también en otros órganos. Entonces es un cuadro bastante grave y los niños mueren rápido. Acá tenemos lo que sucede en la enfermedad de Tay-Sachs.
La enzima exosaminidasa A es un dímero, tiene una subunidad alfa y una subunidad beta. Entonces, la subunidad alfa es la que falla, pero también hay casos en los cuales hay mutación en la subunidad beta. La subunidad beta se codifica en el cromosoma 5. Falla la exosaminidasa beta, ¿no? Y tenemos entonces que es un dímero, tiene dos subunidades beta y la exosaminidasa A tiene una subunidad alfa y una subunidad beta. El cuadro clínico es similar, pero es más leve. En el caso de la enfermedad de Sandhoff, donde falla la subunidad beta, el cuadro clínico es más atenuado. Tenemos también falla en el activador, ¿no? Es otra causa. También el cuadro clínico es más leve y hemos dicho que el activador presenta, el activador se une al gangliósido GM2 y lo presenta a la enzima. Esa es la función de los activadores de sustrato. También hay activadores de enzima, como ya sabemos. Bueno, enfermedad de Niemann-Pick, déficit de esfingomielinasa. La enzima está ubicada en lisosomas, igual que en la anterior. Entonces, ¿qué lípido se acumula? Es la esfingomielina, ¿no? Por la enzima que está deficitaria. Se acumula en el sistema retículo endotelial y en neuronas, dependiendo del tipo. O sea, en algunos casos solamente se acumula en el sistema retículo endotelial y no afecta a neuronas, o sea, la sobrevida es más larga. Hay otros casos donde afecta al sistema retículo endotelial y también a neuronas. Entonces, si se acumula en neuronas, pues va a haber muerte neuronal y va a ser una enfermedad grave, una enfermedad neurodegenerativa grave. Tenemos tipo A, es una enfermedad fatal, forma infantil, retardo en el desarrollo. Hay hepatoesplenomegalia, o sea, se acumula la esfingomielina en macrófagos del hígado, del vaso, pero también en neuronas. Entonces, se llama forma aguda neuronopática porque afecta neuronas. Muerte a los 2 o 3 años y también mancha color rojo cereza en la retina. Tenemos los tipos de mutación. Puede aparecer un codón de terminación prematura, ¿no? O sea, una mutación sin sentido con un codón de terminación, o puede haber una anulación por completo de la actividad catalítica. O sea, no funciona como enzima. El centro activo puede tener mutaciones o mutaciones en alguna otra zona de la molécula que hacen que no pueda cumplir la actividad enzimática. Tenemos el tipo B, que es la forma crónica no neuronopática. Si es no neuronopática, quiere decir que no afecta a neuronas. Entonces, los pacientes sobreviven hasta la adultez. Solamente hay compromiso visceral, enfermedad pulmonar progresiva, pancitopenia. Se acumula esfingomielina en células del sistema retículo endotelial de médula ósea, ¿no? Pero hay sobrevida hasta la adultez porque no afecta a neuronas, como en el caso de la tipo A, que definitivamente es más grave. Como es menos grave, entonces se asume que hay algo de actividad enzimática. Tipo A, si hay un codón de terminación, no hay actividad enzimática, como ya hemos visto. Se forman péptidos pequeños que se degradan, entonces es como si no hubiera nada de enzima, pero en la forma B hay una disminución de la actividad enzimática. O sea, hay mutaciones que bajan la actividad enzimática o puede haber otras mutaciones en las cuales se baja la tasa de transcripción. Por ejemplo, mutaciones en los promotores, ¿no? Que bajan la tasa de transcripción. Aquí tenemos una neurona con el citoplasma granular, que significa pues, que hay acúmulo de neuronas. Esto es parecido a lo que pasa en la enfermedad de Tay-Sachs, acumulación en neuronas. Al microscopio electrónico se pueden ver lisosomas en espiral, igual que en Tay-Sachs, pero también se ven unos lisosomas que no son en espiral, sino en paralelo. Se ve un material fibrilar en paralelo, es otra forma, ¿no? De ver los lisosomas al microscopio electrónico. En el hígado, por ejemplo, ¿cuáles son las células que captan los lípidos? La esfingomielina. Tenemos las células de Kupffer.
Entonces, estas células que se ven balonizadas con citoplasma granular son células de Kupffer. Las trabéculas hepáticas no se ven más que ligeramente ensanchado el citoplasma, pero donde se ve la célula realmente balonada que ha acumulado lípidos son estas, que son las de Kupffer, o sea, las del tipo monocito macrófago. Enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Aquí hay una diferencia. No se acumula esfingomielina, ¿no? Sino se acumula colesterol. Una diferencia con los casos anteriores. Tenemos defectos en el procesamiento y transporte intracelular del colesterol, ¿no? Que deriva de las LDL. Y el colesterol no puede salir de los lisosomas al citosol. De todas maneras, se acumula colesterol en los lisosomas. El cuadro clínico es heterogéneo en la tipo C. Hay casos graves con muerte en la infancia, casos que sobreviven hasta la adultez, entonces es variable según el daño, el daño molecular que exista. Ahora, tenemos en este caso, puede haber un daño neuronal progresivo en estos casos que sobreviven hasta la adultez, o sea que hay algo de almacenamiento a nivel de neuronas. Enfermedad de Gaucher. La enzima que está deficiente, glucocerebrosidasa. Entonces se acumulan glucocerebrósidos. También en lisosomas. Todos estos son acúmulos en lisosomas del sistema retículo endotelial. Severidad variable, casos graves se manifiestan en la infancia, casos más leves. Eso depende del nivel de actividad enzimática. Tenemos que los macrófagos en la enfermedad de Gaucher no tienen un aspecto vacuolado o granular, como se ve en Tay-Sachs o como se ve en Niemann-Pick. En Gaucher se ven los monocitos o macrófagos con un citoplasma fibrilar, como si hubiera unas fibrillas en el citoplasma. Se escribe un citoplasma fibrilar, a diferencia de los anteriores. Acá también se puede ver como unas fibras en el citoplasma de los macrófagos, ¿no? Una especie de fibras en el citoplasma. Se les llama células de Gaucher, pero la célula de Gaucher es un monocito o un macrófago que ha acumulado glucocerebrósidos, ¿no? Como estamos indicando. Bueno, aquí se ve pues en médula ósea monocitos o histocitos con citoplasma amplio, fibrilar y micrografía electrónica. Tenemos una gravedad variable, como estaba indicando, tipo 1 es forma crónica no neuronopática, o sea, no hay daño neuronal. Entonces ya sabemos que si no hay daño neuronal, la sobrevida va a ser mayor. Hay hepatoesplenomegalia, pancitopenia, deformidades esqueléticas, la médula ósea se ensancha por las células de Gaucher y fracturas patológicas. Sistema nervioso no se afecta. Decimos no neuronopática, no hay daño neuronal, pero sí se acumula glucolípidos, o sea, estos glucocerebrósidos en el sistema retículo endotelial de todo el organismo. Tenemos la forma 2, que es la neuronopática aguda. Entonces aquí ya hay daño neuronal. Almacenamiento neurológico y visceral con muerte en la infancia temprana. Pero el glucolípido en este caso no se almacena en neuronas, ¿no? Como hemos visto en la enfermedad de Tay-Sachs, por ejemplo, que los lisosomas de las neuronas almacenan el lípido. Aquí no, sino en monocitos y macrófagos perivasculares. Sin embargo, termina habiendo daño neuronal, ¿no? Este almacenamiento en monocitos y macrófagos perivasculares da lugar a un daño neuronal posterior. Tenemos la forma crónica neuronopática. O sea, aquí hay un acúmulo del glucocerebrósido en el sistema nervioso y en vísceras. Pero el grado de muerte neuronal no es tan severo como en el caso de la forma aguda neuronopática, ¿no? Que hay un daño neuronal severo, el daño neuronal es menor y la sobrevida es mayor, por eso decimos forma crónica, una sobrevida mayor. Continuamos con mucopolisacaridosis.
simplemente mucopolisacáridos. Entonces, el grupo de enzimas que falla son las que degradan glucosaminoglicanos. Según la enzima deficiente hay hasta 7 tipos. Lo que se acumula, queratansulfato, dermatansulfato, heparansulfato y condroitinsulfato, ¿no? Son las sustancias que se acumulan en los lisosomas según la deficiencia enzimática. Bueno, tenemos la acumulación, alteraciones, según el órgano o tejido donde haya la acumulación, vendrán las manifestaciones clínicas, ¿no? Alteraciones auditivas, visuales, cardiovasculares. Por ejemplo, aquí en el aparato circulatorio hay una tendencia a acumularse en la íntima, ¿no? En la íntima, los mucopolisacáridos, por ejemplo, en arterias del corazón. Hepatoesplenomegalia, se acumulan en hígado, vaso. También tenemos alteraciones óseas por acúmulo de los mucopolisacáridos en el sistema reticuloendotelial de la médula ósea, retardo mental. O sea, hay un daño neuronal, de todas maneras, ¿no? Se explica el retardo. Antiguamente a estos trastornos se les denominaba en conjunto gargolismo, porque a nivel del rostro, los mucopolisacáridos se depositaban también, por ejemplo, en la zona de la nariz, dando lugar a un ensanchamiento de la nariz. También a nivel de las cejas, dando lugar a una protrusión de las cejas, y estos rasgos hacían que la facies de los pacientes fuera comparada con las gárgolas, que son unas estatuas que se encontraban en las iglesias de la Edad Media, ¿no? Aparece, digamos, de ahí el nombre. Pero ahora ya este nombre no se usa mucho, simplemente se dice mucopolisacaridosis. Entonces se sabe que en la piel del rostro puede dar lugar a facies raras, ¿no? Vamos a ver las más frecuentes. Tipo 1, síndrome de Turner, deficiencia de alfa-L-hidronidasa, y la tipo 2, síndrome de Hunter, deficiencia de L-hidronosulfato-sulfatasa, pero son las más frecuentes. El cuadro clínico es similar en todas. Es un depósito de mucopolisacáridos en lisosomas, pero en toda una gama de células y tejidos en el organismo. Pasamos al almacenamiento de glucógeno, se llaman glucogenosis. Acá hay una diferencia. En la mayor parte de casos de glucogenosis, el glucógeno no se almacena en lisosomas, se almacena en el citosol. Es una diferencia con las anteriores. Pero hay una excepción. Vamos a ver que hay una excepción donde el glucógeno se almacena en los lisosomas, pero en la mayoría de glucogenosis no. Se produce un almacenamiento a nivel del citosol. Hay deficiencias enzimáticas en la síntesis o degradación, y la mayoría se transmiten como herencia autosómica recesiva, y también puede haber recesiva ligada al cromosoma X. ¿Qué cosa es el glucógeno? Nosotros sabemos que es un polímero de la glucosa. Entonces, da lugar a cadenas lineales de glucosa. Moléculas de glucosa en cadena lineal con enlaces alfa-1,4 glucosídicos, pero hay ramificaciones. Hay zonas donde la molécula que es lineal se ramifica. A este nivel los enlaces son alfa-1,6 glucosídicos. Entonces pueden estar dañadas las enzimas que forman los enlaces o las enzimas que degradan los enlaces, entre otros defectos, lo que condiciona la acumulación del glucógeno. Bueno, no vamos a ver cada tipo, simplemente vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, una muy frecuente, tipo 1, deficiencia de glucosa 6-fosfatasa o enfermedad de Von-Gerk. Esta es una forma hepática que es muy frecuente, por eso la menciono. Y menciono también la tipo 2, que llama la atención porque es el único caso en el cual la enzima deficitaria está en el lisosoma. Entonces hay una acumulación de glucógeno en los lisosomas. El resto de las enzimas están en el citosol, como ya lo he indicado. Se llama enfermedad de Pompe, que es la glucogenosis tipo 2, deficiencia de maltasa ácida. Bueno, no vamos a revisar cada uno de los tipos. Cada uno de los tipos tiene su enzima.
que es la que está fallando. No tiene mucho sentido estar memorizando cada una de las enzimas, pero sí hay que tener en cuenta que diferentes tipos de enzimas en lo que es la síntesis del glucógeno o la degradación del glucógeno pueden estar fallando. La mayoría autosómicos recesivos, como estamos diciendo, es la forma de herencia. Aquí, por ejemplo, la tipo 1, tan conocida, enfermedad de Von-Yerk, falla la glucosa 6-fosfatasa. Tenemos la deficiencia de la maltasa ácida lisosomal, enfermedad de Pompe, tipo 2. Las más conocidas, y tenemos otras, tipo 4, hay una deficiencia de la enzima ramificante, o la tipo 3 de la enzima desramificante. Ya sabemos que hay ramas dentro del glucógeno, ¿no? La glucosa en forma lineal o con ramas. Para eso se necesita enzimas ramificantes y enzimas desramificantes. Vamos a ver algunas formas hepáticas de glucogenosis como conjunto. Entonces, el prototipo es la enfermedad de Von-Yerk, que es la glucogenosis tipo 1. Hay un almacenamiento fundamentalmente en el hígado, por eso se llama forma hepática, almacenamiento fundamentalmente en el hígado, y hay hipoglicemia. O sea, el glucógeno del hígado debe degradarse para que pase a la sangre apenas haya hipoglicemia. Entonces, la hipoglicemia tiene que ser compensada con la glucosa que sale del hígado, pero debe degradarse el glucógeno. Si el glucógeno no se puede degradar porque se almacena, entonces esta hipoglicemia no puede ser contrarrestada de manera normal. Tenemos también las formas musculares. El glucógeno se acumula fundamentalmente en el músculo estriado, de tipo esquelético. Entonces hay debilidad muscular, calambres con el ejercicio. Por ejemplo, tenemos la deficiencia de fosforilasa muscular, que es la primera enzima para degradar el glucógeno, fosforilasa, ¿no? Glucogenosis tipo 5, y deficiencia de fosfofructoquinasa muscular, que es la glucogenosis tipo 7, ¿no? Son prototipos o ejemplos de la acumulación en el músculo estriado de tipo esquelético. Tenemos formas generalizadas. Aquí se almacena el glucógeno en toda una gama de órganos, aparte de hígado, aparte del músculo. Tenemos también acumulación en el corazón, músculo estriado de tipo cardíaco, en el riñón, etc. Entonces se almacena en muchos órganos. Aquí tenemos la enfermedad de Pompe, glucogenosis tipo 2, que ya hemos mencionado, enfermedad de Andersen, glucogenosis tipo 4, con deficiencia de enzima ramificante, etc., ¿no? Son algunos ejemplos. Y este es un esquema para ilustrar lo que pasa en las formas hepáticas. Entonces, en las formas hepáticas, almacenamiento en el hígado y también hipoglicemia, porque el glucógeno no se puede degradar hacia glucosa para que pase a la sangre y contrarreste la hipoglicemia, ¿no? Que ya hemos mencionado, la forma hepática. Y tenemos la forma miopática, se acumula en el músculo estriado. Normalmente en el músculo estriado el glucógeno tiene que degradarse a glucosa, y la glucosa entra a la vía glicolítica para energía, para la contracción muscular. Si no se puede degradar el glucógeno, entonces no hay una fuente de energía adecuada para la contracción muscular. Tenemos una debilidad muscular marcada y calambres con el ejercicio. Acá vemos cómo se ve el acúmulo en el corazón. Esto es lo normal. Las fibras se ven con citoplasma eosinófilo, pero se ven como citoplasma claro por el glucógeno. Se ve claro como si fuera una imagen negativa, porque el glucógeno se disuelve en el procesamiento histológico. Entonces quedan como citoplasmas vacíos. Ya sabemos, por ejemplo, acumulación en el corazón, muy típico de las formas generalizadas de la glucogenosis tipo enfermedad de Pompe. Formas hepáticas, los citoplasmas de los hepatocitos se ven ensanchados, citoplasmas claros, por el glucógeno. Alcaptonuria o cronosis es deficiencia de la enzima oxidasa del ácido homogentísico, ¿no? Aquí está alterada la vía fenilalanina tirosina. Se acumula ácido homogentísico. Vamos a ver un
un esquema para recordar. Entonces podemos partir de la fenilalanina, que es un aminoácido normal, que pasa a tirosina. Acá hay una enzima, fenilalanina hidroxilasa. Luego la tirosina puede pasar a ácido homogentísico. También la enzima que se encarga de convertir la tirosina en ácido homogentísico puede estar fallando y tendríamos la tirosinosis. Pero respecto a la alcaptonuria, lo que falla es la oxidasa del ácido homogentísico, que se encarga del catabolismo final del ácido homogentísico. Entonces, como falla esta enzima, se acumula ácido homogentísico en tejidos y es lo que da la alcaptonuria. ¿Dónde se acumula? A nivel del colágeno, o sea, en tendones y cartílago, dando lugar a una coloración oscura. Pero cuando se acumula en el cartílago, lo debilita, o sea, debilita el cartílago. El ácido homogentísico, al unirse al cartílago, por ejemplo, cartílago articular, lo debilita y tenemos artrosis prematura, no es una consecuencia. El ácido homogentísico se excreta en orina. Cuando se deja la orina de este tipo de pacientes al ambiente, la orina se vuelve negra, o sea, se transforma en un líquido negro por la oxidación del ácido homogentísico, ¿no?, que se excreta en orina. Pasamos a la neurofibromatosis tipo 1, que se trata de defectos que se heredan por la línea germinal, pero proteínas reguladoras de la proliferación. Eso ya lo hemos visto en cáncer, hemos visto toda una gama de proteínas que regulan la proliferación celular. Vamos a volver a ver acá algunas características. La herencia es autosómica dominante. Anteriormente se llamaba enfermedad de von Recklinghausen. Por el cuadro clínico, la neurofibromatosis tipo 1 pertenece al grupo de enfermedades que se llaman facomatosis, que es un grupo de trastornos hereditarios con manifestaciones en piel y sistema nervioso al mismo tiempo. Vamos a ver las alteraciones de la piel. Las alteraciones del sistema nervioso ya las hemos mencionado. Tumores benignos del sistema nervioso tipo schwannomas y neurofibromas son las alteraciones del sistema nervioso. Pero ahora vamos a mencionar algo sobre las manifestaciones en la piel y otras manifestaciones en otros tejidos de esta enfermedad. Es una herencia autosómica dominante, puede no haber antecedentes familiares, entonces son mutaciones nuevas. Penetrancia 100%, o sea, la persona que tiene el gen, de todas maneras va a tener la enfermedad, aunque sea en grados leves. Puede no tener la enfermedad total, porque la expresividad es muy variable. Hay casos que tienen la mayor parte de características y en grado severo. Y otros casos que tienen un número menor de características. Y por último están los casos leves, solamente tienen, por ejemplo, las manchas en la piel y nada más. Entonces, expresividad variable, pero penetrancia al 100%, o sea, todos tienen algo. No es que no se expresa, ¿no?, como si fuera una penetrancia menor.